Durante siglos, los increíbles relatos recogidos en la Biblia han sido la base del monoteísmo. En las anteriores entregas, hemos visto el papel que jugaron los patriarcas, el Éxodo y la ley. Nos formulamos nuevas preguntas sobre cómo Josué conquistó la tierra prometida de Canaán y reconsideramos la importancia del rey David y el rey Salomón. Esta vez, nuestra investigación arqueológica tiene como objetivo determinar los orígenes de un pueblo. ¿Quién fue ese pueblo a quien la Biblia llama los hijos de Israel? ¿De dónde venían? El avance en la investigación nos llevará por el camino de otro Génesis, el de los autores de un libro del que brota una religión, el judaísmo, y que inspiró dos más, el cristianismo y el islam. Tres religiones que adoran a un Dios único. Descubrir la Biblia. Tel Megiddo. En este yacimiento arqueológico encontraremos las claves para descubrir a los autores de la Biblia. El libro sagrado. Los 25 estratos sacados a la luz en este yacimiento cubren 7000 años de historia de Canaán. ¿Nos permitirán descubrir nuevas pistas sobre el origen de los israelitas? Con ese fin, seguiremos a dos investigadores, Israel Finkelstein y Neil Silverman, que están escribiendo un libro que reexamina los relatos que se recogen en la Biblia, estudiándolos con las más modernas herramientas arqueológicas. En el centro de la investigación está descubrir el origen de los israelitas. En las tres anteriores entregas, estos investigadores ya demostraron que el éxodo, la huida de Egipto, no había dejado huellas y que la tierra de Canaán nunca fue conquistada militarmente. Pero ¿de dónde proceden los israelitas? ¿Qué enfoque deberíamos darle a nuestra investigación? En el Museo de El Cairo se conserva una estela en la que se describe una campaña militar que el faraón Menepta dirigió contra Canaán. La información que contiene puede ser vital. Los príncipes están postrados implorando piedad. Canaán ha sido limpiada de toda maldad. Ashkelon ha sido tomada. Gezer ha sido capturada. Yanoam ya no existe. Israel ha sido arrasado, devastado en su totalidad. Todas las tierras unidas están pacificadas. La única indicación que nos da la estela de Menepta sobre la naturaleza de esta población denominada Israel es que los jeroglíficos contienen los símbolos de hombre y mujer y las tres líneas que indican el plural. En otras palabras, la estela hace referencia a un grupo seminómada que aún no se ha asentado en un lugar fijo. Un grupo que se va moviendo sin tener un territorio propio que les pertenezca. Y eso es todo lo que sabemos. La estela data de finales del siglo XIII, del año 1207 a.C.
un punto de partida concreto en nuestra búsqueda del pueblo de Israel. Los historiadores señalan que en la misma época que se erigió la estela, Canaán estaba organizada en ciudades-estado bajo el dominio de Egipto. En los estratos del yacimiento de Meguido, que corresponden a este período, se han encontrado restos de una floreciente ciudad. Durante todo el siglo XIII y todo el siglo XIV, Meguido era aparentemente una próspera ciudad canaanita. Pero de repente, sobre el año 1130 a.C., fue destruida. Una capa de escombros carbonizados, claramente visible en muchas zonas del yacimiento, atestigua la violencia del acontecimiento que causó su destrucción. Meguido es solo el destello de una imagen mayor que refleja la destrucción de la cultura canaanita. Otros lugares también fueron incendiados: Hazor, Lachish, Bethel y Meguido. Pero no al mismo tiempo. Algunas de estas ciudades cayeron en el siglo XIII. Otras resistieron unos años más y otras fueron destruidas en el siglo XII a.C. Tardaron cerca de un siglo en arrasarlas completamente. ¿Quién lo hizo y por qué? Si ampliamos nuestro punto de vista, veremos que toda la región del Levante pasó por un período de intensos conflictos en esa época. Egipto ya no era la potencia de días pasados y había perdido una a una sus colonias más lejanas. Los hititas, que controlaban Asia Menor y el norte de Siria, desaparecieron, igual que la civilización micénica y sus monumentos. En cuanto a las ciudades-estado del Levante, fueron todas barridas. El paisaje político de Canaán cambió radicalmente. ¿Cómo ocurrió? Las tablas cuneiformes descubiertas en la ciudad portuaria de Ugarit, en Siria, que también fue destruida en esa época, nos proporcionan los primeros elementos para comprender esta transformación. Estos textos revelan un clima de miedo y confusión. Una vez descifradas, estas tablas proporcionaron pruebas sobre las causas de esta agitación. Hammurabi, el último rey de Ugarit, escribió al rey de Alasilla, la actual Chipre: Padre, los barcos del enemigo han llegado, han quemado nuestras ciudades y han sembrado la destrucción por todas partes. ¿Qué temible enemigo era capaz de dar un vuelco así al mundo antiguo? ¿Quiénes eran estos invasores llegados del mar? La arqueóloga Ayelet Gilboa está excavando un yacimiento de la costa norte de Tel Aviv. Ella nos comenta la explicación más ampliamente aceptada por los expertos. Una de las principales posibilidades, y también de las más lógicas, apuntaría a lo que conocemos como movimientos de los pueblos del mar, que tras 100 años de investigación aún continúan formando un grupo de pueblos muy poco conocido. Se cree que vinieron de algún lugar del oeste, puede que de Grecia, quizás Anatolia, que nos queda al oeste, posiblemente Chipre, y se asentaron en esta región, en la costa del Levante. Entre esos pueblos, los más célebres, los más famosos son los filisteos. Conocemos a los filisteos por la Biblia, pero además de ellos había otros grupos de pueblos del mar. Sabemos sus nombres gracias a principalmente los documentos egipcios y también por algunos documentos canaanitas entre ellos. Y había muchos pueblos, como Siquila, Shardana, Luca, Ecuesh y muchos otros nombres, difíciles de situar desde un punto de vista arqueológico. ¿Qué nos cuentan las distintas fuentes canaanitas y egipcias? En Medinet Habu, en el Alto Egipto,
Una inscripción monumental de la época de Ramsés III describe unos ataques perpetrados por unos invasores desconocidos. Las inscripciones muestran una campaña militar y una batalla naval, barcos volteados, arqueros, hombres caídos al mar. Los adversarios de Egipto están claramente representados. Llevan cascos con penachos y cintas para atarlos a la barbilla y a veces unos extraños cascos tocados con cuernos. Un relato visual de los horrores de la guerra. En menos de un siglo, el XII, los pueblos del mar ocuparon toda la costa. Sería un error suponer que todas las ciudades-estado canaanitas fueron destruidas por los pueblos del mar. El Mediterráneo oriental estaba en su totalidad en un excepcional estado de agitación. La economía se vio alterada. Las rutas de comercio marítimo se habían cortado y los puertos de la costa mediterránea fueron destruidos y se ocuparon. En una situación de estas características, con una economía quebrada, hambre y problemas políticos, una ciudad puede atacar a otra. Un grupo de gente de las tierras altas puede tomar una ciudad, y también pueden aparecer tribus de pastores nómadas que intenten sacar provecho atacando una ciudad desprotegida y aislada. El caos era total. Mientras las ciudades-estado se iban desvaneciendo una tras otra, en las tierras altas iba a producirse un hecho bien diferente. En esa época, la densidad de población de la región era muy baja. Su estéril topografía hacía que las comunicaciones fuesen difíciles. Era una zona cerrada, el escenario ideal para una génesis o un nacimiento. Hasta finales de los años 60, las tierras altas eran prácticamente una incógnita en términos arqueológicos. Tras la guerra de 1967, Israel pasó a administrar estos territorios. Fue entonces cuando algunos equipos arqueológicos empezaron a llevar a cabo misiones exploratorias en la superficie. Los investigadores estudiaron el territorio metro a metro, realizando una meticulosa recogida de material en superficie. Cualquier pista de asentamiento o paso humano podría ser de gran utilidad. Se recogió hasta el más pequeño de los objetos que pudiesen aportar algún registro y se tomó buena nota de su localización. Una tarea que requería elevadas dotes de observación, criterio y sistematización, seguidos de un análisis certero. Con los datos recogidos, se escogieron los sitios en los que se iban a realizar las primeras excavaciones. Este tipo de investigación sigue una metodología estadística. La situación de los restos y las concentraciones de fragmentos se transfieren a un mapa de la zona. Esto permite formular el modelo de ocupación de un territorio determinado, el tamaño de los asentamientos, su número y su evolución en el tiempo. Siguiendo esta metodología, no se dejó ni un palmo de las tierras altas sin inspeccionar. Los resultados fueron impresionantes. Entre los siglos XII y X a.C., casi 250 pueblos ocupaban las tierras altas del centro de Canaán. Y sin que se encontrase la más mínima pista de conquista militar. Fue una transformación social gradual, pero a pesar de ello, radical.
Aquí tenemos el mapa de todas las investigaciones realizadas durante décadas en las tierras altas, de sur a norte. El mapa mismo ya es extremadamente importante, pero hay otro paso que dar. Se trata de mostrar y estudiar este mapa, contrastándolo con el mapa del periodo anterior y el del periodo posterior. Entonces se ve el proceso, y eso es lo realmente increíble, porque en la Edad de Bronce tardía son muy escasos, hay muy pocos asentamientos. En todas las tierras altas, unos 30. Y luego, después de un periodo de tiempo muy corto, vemos una auténtica oleada de asentamientos, ya que aparecen unos 250 lugares por toda la zona. Este flujo marca el nacimiento del primer pueblo de Israel. ¿Pero podemos llamar a estos asentamientos los primeros israelitas? ¿Qué distingue a estos pueblos que aparecieron en las tierras altas? El trazado de sus poblados, que es muy diferente al de los pueblos de las tierras bajas, nos da la primera pista. Estos pueblos tenían forma ovalada. La principal actividad de sus habitantes era la ganadería. Para acercar al ganado y para protegerlo durante la noche se usaba una zona completamente cerrada. ¿Por qué la forma ovalada del asentamiento? Esta configuración es parecida a la de los asentamientos beduinos descritos por los primeros exploradores que entraron en los desiertos de Judea y Transjordania. ¿Fueron los habitantes de las tierras altas antiguos pastores nómadas? ¿Cambiaron sus tiendas por refugios permanentes? Y de ser así, ¿por qué? Parece que Israel Finkelstein ha descubierto por fin una pista que le permita avanzar su investigación sobre los orígenes de los israelitas. Pero para seguir adelante, tiene que contemplar nuevos datos etnográficos y etnoarqueológicos, extraídos del estudio del modo de vida de los beduinos de hoy. حياك الله في وادي رم درينك تي بدوين. Thank you. لو سهلا تفضل. شكرا. عفوا. El modo de vida de las tribus nómadas depende de un sistema de intercambio con las poblaciones sedentarias, un sistema apoyado en reglas concretas. Los pastores aportan proteínas animales y cuero, mientras que las poblaciones asentadas proporcionan cereales y otros productos agrícolas. Los cereales son la base de la dieta de las sociedades tradicionales, pastores nómadas incluidos. Sin estos cereales, los beduinos no podrían continuar con su vida nómada. Si por cualquier razón el sistema de intercambio se viniera abajo o fuese imposible de mantener, los beduinos se verían obligados a producir sus propios cereales. Pero para hacerlo, primero tendrían que asentarse. ¿Qué causó la caída del sistema de intercambio y obligó a los nómadas pastorales a asentarse en las tierras altas? Es importante recordar que en la última fase de la Edad de Bronce tardía nos acercamos paulatinamente a una significativa crisis en toda la región. Canaán, las tierras vecinas, todo el Mediterráneo oriental sufre una grave crisis. Los imperios se vienen abajo, se destruyen ciudades, la administración egipcia ha desaparecido de Canaán y la gente huye de los pueblos.
En una situación así, los aldeanos no podían producir suficientes cereales para mantener el comercio con las tribus nómadas, y éstas no tuvieron más remedio que establecerse. Ese es el momento exacto en el que de repente asistimos a una oleada de asentamientos en las tierras altas. Mi hipótesis es que eran los pueblos constituidos por tribus nómadas de la Edad de Bronce tardía, que la crisis convierte en sedentarias. La arqueología nos muestra que las manufacturas de los nómadas que se asentaron en las tierras altas no eran muy diferentes a las de los pueblos vecinos. Una única particularidad les distingue: su dieta. En ninguna de las excavaciones arqueológicas de las tierras altas se han encontrado nunca huesos de cerdo. ¿Qué puede significar este hecho? ¿Qué razones pueden explicar esta peculiaridad? Hay varias y posibles razones. Una de ellas es su origen trashumante, ya que a resultas de este, los pueblos nómadas no tenían cerdos. Esa podría ser una razón, pero creo que hay una razón más importante que justifica no encontrar osarios de cerdo en las tierras altas. Y es que exactamente durante esa misma época, los pueblos filisteos de las tierras bajas, y en general todos los pueblos de las tierras bajas, canaanitas, filisteos y otros, comen mucho cerdo. Así que la distinción entre la gente de las tierras altas y de las tierras bajas podría haber llevado a una contraposición entre el nosotros y el ellos. Ellos comen cerdo, nosotros no. Pero eso no es todo. Las tierras altas donde se asentó un pueblo que se abstenía de comer cerdo no eran un territorio homogéneo. Al sur, la vegetación era escasa y las lluvias muy inconstantes. Además, su árido suelo no soportaba una explotación agrícola consistente. El ambiente en el norte era muy diferente. Las abundantes fuentes de agua y los fértiles valles favorecían una agricultura basada en el cultivo de cereales. Pero no solo en los cereales, sino también en los olivares y las viñas. Los muchos restos de prensas encontrados en la zona atestiguan un sistema agrícola desarrollado, además de una de las actividades más lucrativas de la época, la producción de aceite y vino. Los pueblos que ocupaban estas rutas comerciales se enriquecieron y acabaron por convertirse en ciudades. Estos dos ecosistemas explican la emergencia de dos entidades diferenciadas, una en el norte que se convertiría en el reino de Israel y otra en el sur que se convertiría en el reino de Judea. Muchos arqueólogos han buscado sin éxito algún rastro del reino unificado de David y Salomón, tal como se describe en la Biblia. ¿Existió un reino así alguna vez? Neil Silverman e Israel Finkelstein han analizado los datos de los restos encontrados en Canaán y en las regiones fronterizas. Dos inscripciones en concreto han arrojado algo de luz a su objeto de estudio. La estela Mesha, que se exhibe en el Louvre, fue descubierta por un misionero alsaciano en el sur de Jordania en 1868. La inscripción dice que la erigió el rey Mesha de Moab
para agradecerle una victoria contra el reino de Israel al dios Kemosh. La estela menciona el nombre de Omri, rey de Israel. Data del siglo IX a.C. En 1993 se descubrió otra estela del mismo período en el norte de Israel. En ella se dice que el rey Hazael de Damasco mató al rey de Israel, Jehoram, y al rey de Judea, Ahasia, de la casa de David. Estas inscripciones distinguen claramente dos reinos, Israel y Judea. No hay ninguna referencia a un solo reino. Sin embargo, la Biblia atribuye a estos dos reinos una religión común, la de Yahvé. ¿Qué es lo que realmente conocemos acerca de esta religión? Valiéndonos únicamente de la arqueología, es difícil hacernos una idea de la visión que tenía un pueblo de sus dioses. Difícil, pero no imposible. Las excavaciones llevadas a cabo en diferentes yacimientos, tanto en el norte como en el sur, han descubierto una gran variedad de objetos consagrados al culto. Diosas de fertilidad con sus respectivos compañeros y encarnaciones animales de las divinidades. Pueden encontrarse tanto en asentamientos canaanitas de la Edad de Bronce como en yacimientos de la era israelita en la Edad de Hierro. Tenemos muy poca información sobre su religión. De la poca que tenemos, yo he publicado algunos datos. En el kibutz de Samir, en la zona de Galilea, no muy lejos de aquí, vi que sus habitantes tenían una figura de bronce de un toro sobre un altar. Les pregunté dónde habían encontrado ese toro, que era muy bonito, de unos 18 centímetros de largo, un toro precioso. Un miembro de kibutz, un soldado que se ejercitaba en las colinas del norte de Samaria, lo había encontrado en una colina. El toro, como es sabido, es el símbolo de Baal, el dios más importante del panteón de Canaán. Y también de él, el dios que rige el culto canaanita, pero también está relacionado con el dios israelita, especialmente en la parte norte del país. El toro, el becerro de oro, es asimismo el símbolo de los templos de Dan y Bethel durante el periodo israelita, es decir, que notamos que existe un nexo de unión entre la religión canaanita e israelita. ¿Qué sabemos sobre Yahvé? Algunos versos bíblicos atestiguan el culto a un dios del desierto del sur, pero adorado también en el norte con fervor similar. ¿Cómo era la convivencia entre Yahvé, el dios del sur, y él, o Baal, los dioses del norte? Si damos crédito a los restos encontrados por toda la zona, parece que bastante buena. Sin embargo, la Biblia asegura que era conflictiva. El episodio más conocido de este conflicto es sin duda el del becerro de oro, que tuvo lugar mientras Moisés recibía las tablas de la ley de Yahvé en el monte Sinaí. El pueblo, mientras esperaba en el valle el regreso de Moisés, forjó un becerro de oro. Como en otros pasajes similares del Antiguo Testamento, el ídolo acabó siendo destruido y Yahvé triunfó. ¿Qué simboliza este conflicto entre divinidades y la consiguiente victoria de Yahvé? ¿Qué realidad histórica refleja?
¿El culto a Yahvé en el reino de Judea está probado en términos arqueológicos? En el Museo de Israel, en Jerusalén, podemos ver dos amuletos que datan de alrededor del año 600 a.C. Fueron descubiertos al sudoeste de la ciudad vieja de Jerusalén. Estas piezas están cubiertas de una arcaica escritura hebrea que proclama: que Yahvé te bendiga y te cuide, que Yahvé vuelva su cara hacia ti. Este texto se parece mucho al que encontramos en el versículo bíblico más antiguo. Está claro que Yahvé era la divinidad nacional. Se adoraba a Yahvé como a un dios autóctono, igual que los amonitas adoraban a Milcom, los moabitas adoraban a Kemosh y así sucesivamente. Pero adorar a un dios oficial no excluye que otras divinidades puedan ser igualmente adoradas. Al contrario, una deidad nacional es importante para garantizar la protección del pueblo e incluso para que el rey pueda dirigir bien a su pueblo en tiempos de guerra. Pero todo lo que concierne a los asuntos de fertilidad, por ejemplo, o las tormentas, debía solicitarse a otras deidades más específicas. En el caso de la fertilidad se recurría principalmente a deidades femeninas. Incluso en la antigua Judea existen evidencias de que existía un pequeño panteón que rodeaba a Yahvé, y eso es también incuestionable en el caso de Israel. Demos un repaso a la situación. En el año 722 a.C., los ejércitos asirios aniquilaron el reino de Israel, el reino del norte, haciendo que un gran flujo de refugiados llegara a Judea. Al mismo tiempo, la economía de Judea crecía y este pequeño reino se convertía en un estado legítimo y próspero. Un siglo después de la caída del reino de Israel, el rey de Judea, Josías, aprovechó la caída del imperio asirio para conquistar los territorios del norte. Los refugiados del reino del norte trajeron consigo sus tradiciones y sus religiones. Sin embargo, el plan de Josías imaginaba un pueblo unido, una sola nación. El objetivo de Josías se llevó a cabo en diferentes fases. La primera fue el descubrimiento de un libro atribuido a Moisés y unió a la población con las leyes que éste contenía. Dejando a un lado la verdad histórica de este acontecimiento, se cree que este libro hallado se correspondería con el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio. Una de las ideas más importantes del libro del Deuteronomio es la centralización del culto. Dice que todo el pueblo de Israel debe adorar a un Dios y solo a un Dios en un solo lugar. Así que reclama una nación adorando a un Dios en un solo templo. La segunda fase fue la erradicación de cualquier religión rival para unir al pueblo alrededor de un solo Dios. Finalmente, la última fase requería elaborar una historia común que combinase las tradiciones del norte con las del sur. ¿Es posible encontrar pruebas físicas de la reforma de Josías? ¿Pruebas de que esta centralización de la religión en Jerusalén tuvo lugar? El templo de Arad, en el Negev, construido en el siglo VIII a.C., se levantó en el interior de una fortaleza. El templo fue destruido a finales del siglo VIII para nunca ser reconstruido. Se construyó siguiendo el modelo de los templos que habían sido erigidos en Canaán durante siglos, un modelo cuyo origen se remonta a la Edad de Bronce tardía.
En el patio interior, que era abierto al público, encontramos la zona consagrada a los sacrificios. El patio da a un santuario reservado únicamente a los sacerdotes. Tras él, lo más sagrado, 2 altares y 2 piedras verticales que representan lo que la Biblia llama enigmáticamente Matseba. Este templo es un lugar de adoración como los que existían en las afueras de Jerusalén en el siglo VIII. Si lo que sabemos de este templo resulta ser correcto, encontramos algo que diferencia drásticamente los siglos 8 y 7 a.C. En el siglo VIII hay templos en varios lugares de Judea, incluyendo este, el de Arad, que tengo a mis espaldas, el de Bir Shiva, no muy lejos de aquí, y algunos otros. Mientras que el siglo VII desaparecieron todos y solo encontramos el templo de Jerusalén. La Biblia presenta la declaración de Josías a los ancianos de Judea y Jerusalén. Pasemos a cuestionar la naturaleza de este libro en toda esta historia. Que digan que se ha encontrado un libro indica que ya existía un libro antiguo que se había perdido en algún lugar del templo y que evidentemente legitimaba la reforma. Pero al mismo tiempo demuestra que la reformulación de la religión judía iba a cimentarse a partir de ese momento en un libro que se convertiría en la base de una nueva religión. Así que no solo se trata de que se encontrara un libro, sino que a ese libro se le suponía un prestigio sin precedentes. Para continuar con nuestra investigación, debemos tener presente una cuestión muy importante: la escritura. ¿Qué sabemos sobre los inicios de la escritura en esta región? ¿Qué circunstancias provocaron que la escritura adquiriese tal importancia en la sociedad del antiguo Israel? ¿Sabían los israelitas leer y escribir en el siglo VII a.C.? Nuevamente debemos recurrir a la arqueología para dar con las respuestas. En los yacimientos del siglo VII se han descubierto muchos sellos y ostraca, fragmentos de cerámica que contienen distintas inscripciones. Son piezas muy poco comunes en el siglo VIII. Antes de esa fecha simplemente no existen. Estos breves textos nos hablan de asuntos económicos o administrativos. Trazados por los escribas, nos proporcionan pruebas del desarrollo y la centralización de Judea, entonces un súbdito más de Asiria. Este hecho se corresponde con un fenómeno más bien común. El surgimiento de un Estado generalmente va acompañado de la expansión de la escritura. En un ostracón del siglo VII, un trabajador se queja a las autoridades sobre el robo de una prenda de ropa. ¿Cómo prueba este texto que se produjese entonces una revolución? Antes del siglo VII a.C., parece claro que los israelitas eran analfabetos. De hecho, deberíamos decir que el analfabetismo no era una categoría en la que la gente pensara en absoluto. La sociedad de entonces no le daba ningún valor. En el siglo VII, la escritura empieza a extenderse por todas las clases de la sociedad israelita. Escriben los sepultureros,
los oficiales de la armada, los jornaleros, una gran variedad de gente perteneciente a todos los estratos de la sociedad empieza a escribir y parece que también a leer. Y la expansión de la escritura en el antiguo Israel, en ese momento, indica que con la escritura se inició un proceso de alfabetización en Israel. Y claro, este arranque sería vital para que emergiera un texto sagrado escrito y del que emanase la autoridad. La escritura no era un saber reservado únicamente a los escribas. Por supuesto, las lecturas públicas del libro descubierto en el templo no demuestran el nivel de alfabetización de la población de Judea, pero muestran la función que la palabra escrita había alcanzado entre la ciudadanía del siglo VII. En el pequeño estado de Judea, bajo el reino de Josías, una revolución había empezado. El hecho de que un texto sagrado emergiese de una sociedad trashumante, ganadera y agrícola por necesidad, marca un hito en la civilización occidental. Nunca antes en la historia de la humanidad, ninguna sociedad había sacralizado textos jerárquicos. La mayoría de las civilizaciones de Oriente Próximo poseían textos únicamente administrativos. La autoridad, tanto cultural como religiosa, pasaba de familia a familia, mediante la tradición oral. No se transmitía mediante la lectura de un texto, ni recurriendo a un texto reglado. Con las reformas religiosas de Josías, con su invocación al poder reglamentario de un texto escrito, vemos como por primera vez en la historia de la humanidad se deposita la autoridad en un texto. Y ese texto escrito posee una autoridad vinculante que abarca toda una cultura, para todo un pueblo, diferenciándose de la autoridad familiar y de la tradicional. Y eso es un hito en la civilización occidental. En el siglo VII a.C., todo se une. Todo está a punto para que algo nuevo suceda. Si estudiamos la política o la economía de la época, la situación social en Judea, incluso el hecho de que la alfabetización se extendiera desde el centro de la región hasta el campo, hasta los pueblos, que llegase incluso a la gente relativamente simple. Todo eso propició una situación a partir de la cual Judea pasó a ponerlo todo por escrito, en un libro. Judea describe su pasado, mítico o histórico. Nos habla del presente y nos revela sus sueños para el futuro, en forma de palabra escrita, de libro. Y eso es algo nuevo en la historia de la aventura de la humanidad. Basándose en la legitimidad cimentada sobre una ley y una historia comunes, Josías pudo dirigir a su pueblo hacia su ambicioso plan. Pero el sueño de un gran reino que uniría por primera vez los pueblos de Israel y Judea no se iba a cumplir. Josías murió antes de poder hacerlo, asesinado por el faraón Necao II. Su muerte apenas ocupa unas líneas de la Biblia, y lo peor aún estaba por llegar. En el año 597 a.C., los babilonios causaron estragos por primera vez en el reino de Judea. Once años más tarde, Nabucodonosor entró en Jerusalén. Quemó el templo de Yahvé. Jerusalén fue reducida a ruinas. Judea fue borrada del mapa. Una proporción significativa de la población rural se quedó en Judea bajo el yugo de Babilonia. Siguiendo la línea de la política imperial, algunos de los habitantes fueron exiliados a Babilonia. El último rey de la casa de David, Zedequías, cuyos hijos fueron asesinados, también fue llevado al exilio. La élite cultural de las ciudades
Los sacerdotes y los escribas fueron desterrados a los márgenes del Tigris y el Éufrates. El libro de los Salmos lamenta que junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos. El exilio manifiesta en realidad una situación de una crisis excepcional, porque todos los pilares sobre los que se basaba la identidad de un pueblo desaparecieron. Ya no había templo, ya no había rey, ya no había país y ya no había unidad territorial. Así que para sobrevivir fue necesario encontrar otros medios para construir una identidad. En realidad fueron los exiliados, los escribas, los sacerdotes, los que construyeron esa identidad, tomando como punto de partida algunas tradiciones antiguas, pero abriéndolas. Es decir, la reforma de Josías se convertiría en el símbolo del templo que acabó transformándose en una sinagoga. Poco a poco, Moisés reemplazaría al rey y la Torá reemplazaría al país. A través de este trabajo de escribir y reescribir, el judaísmo se concebiría en la forma concreta que tomó durante el dominio persa, bajo Ezra el sacerdote. Es por eso que los estudiosos bíblicos han sugerido que el escriba Ezra dio los últimos retoques a la Torá, el Pentateuco. Nos acercamos a la conclusión. ¿Qué hemos aprendido de las pruebas que nos proporcionan las incontables piezas encontradas en los montes, las vasijas rotas y las antiguas inscripciones? Estamos en el Departamento de Teología de la Universidad de Lausanne. Israel Finkelstein va a encontrarse con Thomas Romer. La época en la que los arqueólogos se tomaban la Biblia al pie de la letra y en la que la investigación textual hacía caso omiso de las pruebas materiales ya es historia. En cuanto a ti, bueno, ¿estas nuevas revelaciones arqueológicas han cambiado algo? Creo que hay que distinguir entre la forma final de la Biblia, que se ha convertido en la base no solo del judaísmo, sino de las tres religiones monoteístas importantes, y los orígenes de la Biblia hebrea. Lo que creo que es importante es la cuestión de los orígenes. Ya no se trata del deambular de Abraham o David. El cambio más significativo es la constatación de que había una voluntad política en este origen. Déjame darle la vuelta a tu pregunta. ¿Cómo ves tú la Biblia hebrea? ¿Cómo la definirías? De algún modo, empecé a sentirme más cerca de los autores del texto, porque entendía mejor cuáles eran sus necesidades, sus frustraciones o los problemas a los que se enfrentaron. Así que antes que nada, diría que ahora me siento más cerca del texto y eso me da una mejor imagen de mi propia identidad como israelí y como judío. Y también como miembro de una civilización más amplia, que puede llamarse civilización occidental, judeocristiana o como se crea conveniente. Así que siento ambas cosas. Durante muchos años, nuestros únicos conocimientos sobre la Biblia procedían de la misma Biblia. Pero la arqueología moderna nos sugiere un nuevo enfoque, un intento por entender las historias de la Biblia en su contexto político, geográfico, histórico y cultural.
Cuando se escribió el texto bíblico, estaba en juego la invención de un linaje, el establecimiento de una ley y la afirmación de una promesa mesiánica. Todo eso estaba relacionado con un libro que en el exilio se convirtió en un país que iba cambiando, una tierra que podía copiarse, estudiarse, compartirse y celebrarse. Este día del calendario judío se llama Simchat Torah, el regocijo de la Torá o la celebración del libro. Como resultado de unos acontecimientos que sus protagonistas no previeron, estos pilares se convertirían en los cimientos del judaísmo. Pero esa es otra historia.